Le invito a buscar en la palabra, en su Biblia, el libro de Santiago, esta mañana. Vamos a leer en el capítulo 1, a partir del versículo 19 hasta el 22. El tema de hoy es algo muy importante en la vida del cristiano. Eh, es algo que no debemos de dejar pasar por alto. ¿Sí? Eh, es acerca de la ira. Pero recuerden que estamos siguiendo esa serie titulada Desde la perspectiva de Dios. ¿Qué piensa mi Dios, mi Señor, acerca de la ira? Porque hemos visto en la palabra que el Señor también se enfurece, ¿verdad? Pero debemos de distinguir entre esa ira divina y la ira de un ser pecaminoso como yo, como usted, ¿sí? Y no lo estoy acusando de pecado, le estoy acusando le estoy mencionando cuál es nuestra naturaleza. Hay una gran diferencia entre esa ira, ¿verdad? Pero dentro de la ira que nosotros podemos llegar en la que podemos llegar a caer, también hay un par de diferencias por ahí, ¿verdad? Que hoy las vamos a ver. Pero es necesario que experimentemos, conozcamos cómo nuestro Dios mira acerca de la ira. Empezamos la serie con la vida, ¿recuerdan? ¿Qué es la vida para el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo la ve el Señor? Nosotros los seres humanos la vemos muy diferente. Después hablamos del gozo. Hoy nos toca irnos al otro extremo. Hoy vamos a hablar de la ira, desde la perspectiva de Dios. Leo en Santiago 1, capítulo 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el 22 me dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Padre amado, gracias Señor por tu palabra, gracias porque no vuelve vacía, Señor. Gracias, Padre, porque donde toca, deja huella. Permite, Padre, que esa huella sea en beneficio de nuestras vidas. Y, Padre, que podamos recibir a través de tu Espíritu esa sabiduría de lo alto en tu palabra. Gracias, Señor, porque eh, fuimos hechos a tu imagen, conformados a tu imagen. Pero la ira que se presenta en nuestras vidas está muy, muy lejana de esa tu ira divina. Gracias, Padre amado, porque hoy podemos aprender algo más que quizá podamos compartir con alguien. Acompáñanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por ahí alguien que nunca se haya enojado puede levantar la mano? Bueno, no veo ninguna mano. Eso es bueno porque sí, fuimos conformados a la imagen de nuestro Señor y la palabra me dice que el Señor a veces se llena de ira. Pero Él se llena de ira por causas muy diferentes por las que nosotros nos dejamos llevar por la ira. Déjeme decirle que la ira es un término de origen latino, ¿verdad? Tiene sus raíces latinas, ¿verdad? Pero en realidad lo único es que se refiere ya sea a furia o se vincula con violencia, ¿verdad? A veces por ahí oímos a los meteorólogos decir, el huracán azotó su furia en la costa, ¿verdad? Y cosas así. Pero cuando está aplicada la ira en las personas, las consecuencias no siempre son muy buenas, ¿verdad? Y en este término que un diccionario le da a la ira, ¿verdad? No es otra cosa de que se trata de una conjunción de sentimientos negativos y estos generan enojo y también indignación, sí. La psicología, um, un tema que a mí me encantó mucho cuando estudié medicina, eh,
recomienda exteriorizar la ira, de alguna manera, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que ésta devenga finalmente en enfermedades físicas. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Es importante señalar que existen diversas formas no violentas de canalizar un sentimiento negativo. Algunas personas por ahí se ponen a coleccionar algo o hacer deporte o ocuparse en algo, ¿verdad? Porque han descubierto que haciendo que su mente divague fuera de lo que es el entorno de la ira, da mejores resultados. Y dado que se trata de una cuestión interna, ¿verdad? La visión que cada persona tiene de la ira es, vamos a decirlo así, potencialmente muy diferente, independientemente de la definición oficial que le pueda dar la psicología, ¿verdad? Pero del mismo modo, los disipadores de esta sensación y las formas en las que reaccionan ante su aparición, ante la llegada de la ira, siempre van a variar de individuo a individuo, ¿verdad? En general, la ira se encuentra íntimamente ligada a la frustración, dado que surge como un fuego, ¿verdad? Como una combustión ante la imposibilidad de resolver algo. No sé si a usted le ha pasado que usted observa una injusticia y usted quiere solucionar eso, ¿verdad? Pero no, se da cuenta que no puede y eso le causa enojo, le causa frustración. Y por ahí empieza la ira, ¿verdad? Pero en general, hermanos, la ira se encuentra eh, muy ligada a esos sentimientos internos que tenemos, ¿verdad? Podemos distinguir a grandes rasgos entre un tipo de ira que persiste a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y que aparece como respuesta a, no sé, cuando a usted le pasó algo de pequeño, ¿verdad? Un suceso negativo allá en el pasado y que aún no ha sido resuelto. Y otro que es pasajero, puntual, que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? El cual es provocado por un conflicto por ahí bien definido, ¿verdad? Y que está ocurriendo en el presente. Es bueno, hermanos, que hoy, el día de hoy, usted reconozca esos tipos de ira. ¿Por qué? Porque puede que esté sucediendo en su vida o puede que esté sucediendo en la vida de alguien que usted conoce. Ahora, estoy hablando específicamente de ese primer rasgo que mencioné de la ira, aquel que te causa enojo por algo que te ocurrió en tu vida y no has perdonado, ¿verdad? Como cristianos sabemos que con el perdón nos podemos liberar de esa carga, de esa roca que venimos cargando en nuestra nuca. Alguien fue abusivo con nosotros, alguien se aprovechó de nosotros, alguien nos hizo algo que hasta el día de hoy lo recordamos y nos da coraje, nos da ira, nos enojamos, nos frustramos, ¿sí? Pero puede haber alguien que usted conozca que tenga esos lapsos de ira a raíz de los recuerdos del pasado. Y usted puede estar en la posición de ayudar a esa persona. Y puede ser un gran vínculo, un puente de entrada al corazón de esa persona para reconocer al Señor como su único y seguro Salvador. Es por eso que hoy es importante que nos quede bien el concepto de la ira y cómo lo ve el Señor, ¿verdad? Entonces, hablando de esas dos situaciones de ira, en el primer caso, se está hablando de personas que han sufrido abusos, ya sea sexuales, psicológicos, durante la infancia, la adolescencia, y que no hayan tenido la oportunidad de enfrentar a sus agresores. Y entonces, ¿qué? Se presenta brotes de ira a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Pero aquí entra de nuevo la frustración, ¿sí? Dado que la víctima siente una gran angustia ante la injusticia que vivió y el hecho de no poder cambiar su pasado. Y esto se convierte se va acumulando, es un cúmulo de violencia que jamás logrará desatar eh, contra las personas que le causaron su dolor. Y por lo cual habrá ahí tal vez hasta una explosión, ¿verdad? Eh, que sea cíclica, que cada año
año tras año recuerde eso y tenga esos episodios de ira y de impotencia. ¿Sí? Pero esto no significa que esta ira que se va acumulando, ¿verdad? Esta ira acumulada, no puede encauzarse y canalizarse de una forma que no sea dañina para la persona. Y ahí es donde entramos tú y yo, seguidores de Cristo, conocedores de la verdad, amantes de la justicia y del bien, para poder ayudar. Podemos ser ese instrumento que el Señor use para arrancar de ese tipo de ira a las personas. Pero también lo podemos usar en nuestra vida, si esto es nuestro caso, ¿verdad? La otra ira que mencioné es la momentánea, la que ocurre de repente, la que te hace sentir impotente, la que te hace sentir que quieres o tienes que hacer algo, pero hay limitantes, ¿verdad? Déjame decirle que para el catolicismo, la ira es uno de los 7 pecados capitales. No sé si usted recuerde allá en las clasecitas que le daban en la iglesia católica, en la ir a la doctrina los domingos por la tarde. A mí no me tocó, pero tenía muchos amigos que tenían que ir a la doctrina en las tardes del domingo y una de las cosas que les enseñaban era esa: no te enojes porque es pecado. Sí, es uno de los 7 pecados capitales dentro del catolicismo. Pero volviendo a la ira, hay un detalle muy importante que no debemos de pasar por alto. La ira puede manifestarse contra nosotros mismos. Lo hemos visto suicidios en, 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 en lugares como Siria, Irán, Irak, todos esos lugares donde se practica, eh, hay mucho musulmán, el autoflagelarse. Es una práctica muy común, porque se cree que uno cayó en pecado y uno se puede castigar a uno mismo. Yo por ahí tenía la costumbre de que cuando algo me salía mal, yo me maldecía a mí mismo. Qué estupidez, ¿verdad? Pero sí, es porque la ira se manifiesta contra uno mismo, ¿verdad? ¿Y cómo se refleja? Se refleja en enfrentamientos con otras personas o con uno mismo, con golpes, y lo vemos en las noticias, a veces hasta con crimen, con asesinatos. Pero hermanos, al reconocer las causas de nuestro enojo, podemos crecer en gracia y prevenir esos futuros arrebatos de una ira injusta, vamos a llamarla, ¿sí? Todos necesitamos de todos, los unos a los otros. Yo le necesito a usted, usted me necesita a mí, y, y somos parte importante de nuestra iglesia local. Es bueno que entre nosotros nos ayudemos de varias maneras para el bienestar de cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, vamos a mantener abiertas esas líneas de comunicación, compartamos abierta y honestamente entre nosotros y apuntemos a crecer juntos en gracia a través de la comunión unos con otros. Usted tiene la libertad de buscar un hermano, buscar al pastor, cuando usted esté en una situación que lo está alejando del amor de Dios, que lo está alejando de esa relación que usted tiene con el Señor. Y para eso estamos los hermanos. Nos necesitamos unos a otros. No dejemos que la ira sea uno de esos motivos de distanciamiento entre usted y el Señor, o entre usted y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eh, tenemos que saber manejar esto. Y manejar la ira correctamente es una habilidad, vamos a llamarle vital, para el cristiano, para todos los cristianos. La ira puede paralizar esa comunicación entre dos personas. ¿Y por qué no? A veces puede hasta destrozar familias, relaciones en las iglesias. Ya por ahí un hermanito se enojó porque la hermanita no lo saludó, ¿verdad? Y no vuelven a la iglesia por algo así, le dio coraje. Saludó a alguien que no me cae bien, pero a mí no me saludó. Sí. Y por ahí empieza la ira a hacer su pequeña grietita que después se convierte en todo un cañón, ¿verdad? La palabra de Dios no solo enseña cómo lidiar con la ira, sino también cómo vencer esa ira pecaminosa.
Y ya le he dado nombres a las iras, ¿verdad? Ya hablé de ira injusta e ira pecaminosa, pero créame que hay una ira justa, ¿sí? Una ira justa, un enojo justo. Y este se expresa cuando nos enfrentamos a pecados como, no sé, ahorita está muy, se escucha mucho en las noticias el tráfico de humanos, ¿verdad? Y a usted le puede causar eso aprensión, ¿verdad? No sé, casos de abuso infantil nos dan coraje, nos dan ira. La pornografía, el racismo, no sé, en algunas personas la actividad homosexual, la fornicación, el aborto, muchas cosas le dan ira a la gente. ¿Y por qué no? A veces a nosotros también. Pero déjeme decirle que el Cristo que yo veo en la Biblia, ¿verdad? El Hijo de Dios, se enoja con el pecado. Y lo hizo, ¿verdad? Por ahí, aún con los discípulos. Lo vemos allá en Mateo 16, Mateo 23. Y sabemos que su naturaleza divina no le permitía caer en una ira injusta, una ira impía, como la vamos a ver más adelante. Pero esta ira justa era lo que el Señor manejaba, ¿sí? Esa entrada al templo y dispersar la mesa de aquellos que estaban negociando con la forma de hacer los sacrificios y todo eso. Eso el Señor le entró ese coraje, esa ira por la casa de su padre, ¿sí? Era una ira justa. Y Jesús es perfectamente justo y santo y no puede soportar la presencia de ese tipo de transgresión sin llegar a responder con ira, porque su ira, la palabra me enseña que siempre va a ser justa. Si usted quiere anotar, tengo varios versículos que con todo gusto yo se los envío junto con el servicio de hoy para que usted tenga el estudio completo, pero me puse a recopilar una serie de versículos eh, para ilustrar esto. No es que me brinque de un versículo a otro y me vaya del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para tratar de pintar bonito un tema, no. Estoy tratando, o lo que traté de hacer fue mostrar que en la palabra el Señor, la forma como nuestro Dios mira la ira, lo demuestra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero hay un detalle que busqué y me tomó tiempo, ¿verdad? Y fue aquel de buscar versículos para conformar este estudio, pero versículos que ya conocemos, los más conocidos, ¿sí? Que a pesar de que los conocemos, a veces se nos olvidan, ¿sí? Levítico 10, del 1 al 3. Usted puede irlo anotando. Recuerde que yo voy a enviarle esto. Entonces usted va a tener el estudio ahí completo. Usted puede ir siguiendo la grabación, el video y tiene sus versículos ahí a la mano sin tener que estar yendo con la Biblia de un lado a otro. Me dice Levítico 10, del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Y qué pasó? La ira de Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Un verso muy conocido. Y Aarón cayó. ¿Sí? También Romanos 1:18 me dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow. Y Pedro no se quedó atrás. Primera de Pedro 2, versículo 22 y 23 me dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en la cruz?
Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también cuando estudiamos Santiago, ahí recuerda que Él nos dio una instrucción cuando se trata de una justa indignación, de esa ira justa. Ahí en Santiago 1, lo leímos al principio, ¿verdad? Santiago 1, 19 al 20, el pasaje que leímos hoy. Y volviendo con Pedro, Pedro hace eco de ese consejo de Santiago, ¿verdad? Especialmente para cuando, no sé, en aquellos momentos en los que nos estamos enfrentando a aquellos que se oponen a Dios y a las cosas de Dios, ¿sí? Puedo ver ahí en Primera de Pedro, ¿sí? Um, 3, capítulo 3. Pero antes déjeme leerle Santiago 1, que es de donde iniciamos esta sección. Dice, por esto, mis amados hermanos, Santiago 1, 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ya había oído usted ese verso? ¿Ya lo había leído? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos por entrar y cruzar esa cortina donde está la ira, nos olvidamos de que el Señor, a través de su Santo Espíritu, iluminó a Santiago para mostrarnos estas cosas, ¿verdad? Porque la ira del hombre, ¿sí? No obra la justicia de Dios. Y Pedro, haciendo eco de esas palabras de Santiago, nos dice en Primera de Pedro 3, 14 y 17 al 17. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Haciendo eco de las palabras de Santiago. Hermanos, usted y yo podemos canalizar la ira, esa ira justa, de otras maneras, no con enojo, no con rabia, ¿verdad? Hay organizaciones, por ejemplo, si usted esa ira justa le da porque está viendo una injusticia, por ejemplo, está viendo que en ciertos lugares no se está ayudando a la gente como se está ayudando en otros lugares por cuestiones de raza, tal vez, por cuestiones de nivel económico, pues le da coraje a uno, le da ira, ¿verdad? Pero hay organizaciones que combaten la influencia de ese tipo de mal en la sociedad. Recuerde que nuestra indignación como hijos de Dios debería llevar a otros a tener una relación amorosa con Cristo. No tratar de resolver el problema con nosotros mismos, iniciando con enojo. ¿Sí? Esa es la ira justa. Cuando llegan esos momentos, tenemos que recordar las palabras de Santiago, ¿verdad? Donde él me dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más que yo me enoje, por más que yo implemente soluciones que nacieron a raíz de mi enojo, la justicia de Dios, si soy cristiano, es la que debe de prevalecer. Tal vez hubo un momento de ira en el que ahí en tu matrimonio, en tu casa, surgió el enojo, surgió la ira y nuestra justicia humana prevaleció sobre la justicia de Dios. Y ahora hay un gran problema que conlleva a otros y a otros y a otros. ¿Sí? Cuando la justicia de Dios se implanta en el hogar, las consecuencias de una ira impía nunca aparecen.
Sí te puedes enojar, me dice la palabra, vamos a ver el verso, pero no me debe de conducir al pecado. Amén. Déjeme leerle Efesios 4. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. ¿He escuchado ustedes ese verso antes? Yo creo que sí, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo que usamos mucho en las reuniones de parejas, sí, de matrimonios. Pero después le agrega allí Pablo, ni deis lugar al diablo. Wow. Si se puso el sol y tu enojo persiste, le estás diciendo, bienvenido, Satanás. Eso es lo que estás haciendo. ¿Sí? Y Corintios 10:31, primera de Corintios 10:31, ¿verdad? Me enseña algo acerca de el otro tipo de ira. ¿Sí? Hablamos de la ira justa. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de esa ira impía. Y créame que la ira se puede volver pecaminosa cuando está motivada por el orgullo. Sí, lo que me dijo Santiago ahí en 1:20, ¿verdad? Yo debo de ser tardo para enojarme. Debo estar atento para escuchar, ¿verdad? Pero ahí en el 26 me recordó que sí, puedo enojarme, pero que no caiga en pecado, ¿verdad? Si usted le permite a la ira persistir, se va a dar cuenta que no va a producir nada bueno, es improductiva. Y realmente lo que está pasando es que está distorsionando los propósitos de Dios, como me dice Pablo ahí en Primera de Corintios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, esto implica enojarse, ¿sí? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Imagínese usted que el vecino lo hizo enojar y usted dice, bueno, gloria a Dios, estoy enojado. Y cuando usted menciona a Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted y le recuerda la justicia de Dios. Y su vida hasta ahí llega. ¿Sí? Es bueno recordar un versículo que ya conocemos, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. No dice esto, esto y esto, no, dice todo para la gloria de Dios. Y por ahí Efesios 4:15 al 19 es la gran ayuda para los cristianos, para que podamos entender que debemos de hablar la verdad con amor y de esa manera poder edificarnos unos a otros. No usemos nuestras palabras para minimizar a otros, para derribar a otros. ¿Sí? Me dice Efesios, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Y después sigue ahí en Efesios esa sección que le llaman lo que es la nueva vida en Cristo. Y ahí es donde Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo aquí nos está advirtiendo que esa ira impía nos puede conducir a cosas peores. Y si usted pone atención a esa última parte del versículo 19 de Efesios, usted se va a dar cuenta que son cosas que pueden llegar a destruir un hogar, pueden llegar a destruir un matrimonio, pueden llegar a destruir su relación con hermanos de la iglesia. ¿Sí? Entonces,
Debemos de recordar, hermanos, que la ira se convierte en pecado cuando se le permite, no sé, que empiece a hervir sin restricciones, ¿verdad? Como cuando usted está purificando ahí agua, ¿verdad? La pone a hervir, la deja un buen rato, pero ahora aplíquelo a la ira. Pasa todo lo contrario. Usted la deja hervir y se descompone aún más y más y más. Porque no le está poniendo ninguna restricción. ¿Y qué va a acontecer? Va a hacer que el dolor se multiplique. ¿Y qué va a dejar a su paso? Destrucción. Romanos 3, 13 y 14 me dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y Proverbios 29:11 me dice, el necio, escúchelo bien, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El proverbio no me dice que el sabio no se enoja. El proverbio me dice que el sabio sabe manejar ese episodio. ¿Amén? Sosiega su ira. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es el camino a seguir? Es escuchar al Señor a través de su palabra. ¿Cómo mira el Señor las cuestiones en las que la ira está involucrada? Pues una de las respuestas, hermanos, es manejar la ira con la palabra en la mano. Manejar la ira bíblicamente. Porque es la palabra de Dios. Es el sentir de Dios en el cual su carácter está reflejado. Y para manejar nuestra ira de esa manera, bíblicamente, debemos de reconocer que somos muy malos en la cuestión de gestionar la ira impía como pecado. Proverbios 28:13 me dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Wow. ¿Se acuerda de ese versículo, de ese proverbio? No sé si le pase a usted como a mí, pero yo me acuerdo de muchos de estos versos y ayer que estaba conjuntándolos todos ellos, pues me acordaba de los versos, pero no me acordaba las citas. Entonces eso me dio más trabajo. Ese es uno de mis tendones de Aquiles. Yo lo reconozco. Yo le puedo decir a usted la cita, le puedo decir a usted lo que dice el versículo, pero muchas veces no me acuerdo dónde está. Y me cuesta trabajo. Estoy trabajando en eso. Pero sí, ese versículo, ese proverbio, seguido me lo encuentro, seguido lo recuerdo, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará. Y déjeme decirle que era uno de los principales, no de los principales, de los versos favoritos de mi abuela cuando nos estaba llamando la atención. Ella nunca, a la escuela no sabía leer ni escribir, pero el día que lo escuchó en la iglesia, en un servicio tal vez, se lo puso en la memoria y ella sabía que allí en la palabra me dice algo acerca de encubrir los pecados. No va a haber prosperidad, no va a haber buen resultado. Pero si haces lo contrario, la misericordia del Señor va a llegar a tu vida. Entonces, eh, manejar la ira bíblicamente eh, me dice a mí que yo, con mi propia justicia, no la puedo manejar. Tengo que recurrir a la voz del Señor, a su palabra. Primera de Juan 1:9 me dice, Primera de Juan 1:9 me dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerda de ese verso? Amén. Gloria a Dios porque está ahí. Es una gran recomendación confesar nuestros pecados. Y ahí es donde empieza el manejo bíblico de la ira. ¿Te estás enojando por algo que tal vez tú hayas hecho en el pasado y ahora alguien te lo está haciendo a ti? No, no checa, como dicen por ahí, ¿no? Recuerda confesar tus pecados al Señor. Y por ahí podemos empezar a aplicar bíblicamente los principios de cómo combatir esa ira injusta, esa ira impía. ¿Sí? Entonces,
Esa confesión de la que está hablando aquí Proverbios, de la que está hablando aquí Primera de Juan, debe de ser para Dios y tiene que ser específica eh, para aquellos que han sido heridos por nuestra ira. Porque cuando tú te enojas, lo más seguro es que alguien va a sentirse resentido por tu enojo, tal vez por tu injusticia, tal vez por tu falta de control en una situación así. Y no es excusar ni culpar a la víctima, es reconocer que el origen de lo que está pasando surgió en ti. Al principio vimos lo que era la ira, es esa mezcla de sentimientos que a veces le damos rienda suelta, ¿verdad? Y nos olvidamos de que el Señor ya nos advirtió contra ella. Se me queda mucho en la cabeza lo que vimos ahí al principio, acerca de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No le deis lugar o entrada a Satanás, al diablo. Entonces, hermanos, para manejar la ira correctamente, y correctamente estoy hablando de la palabra, cuando alguien nos ha lastimado, por ejemplo, eh, necesitamos ver al Señor ahí en medio de esa situación. Usted recuerda la historia de José, ¿sí? Vuelvan a leer, porque es un ejemplo grandioso de cómo alguien que está en completa comunión con el Señor puede controlar situaciones que a cualquier otro ser humano nos podrían llevar a consecuencias eh, que pueden recaer sobre otras personas. Estaba ahí José dándose cuenta de que ya sus hermanos sabían quién era él y empezaron a tener miedo. Les dice, "Oh, este es el brazo derecho del faraón y nosotros lo vendimos y estamos enfrente de él porque venimos a pedir comida. Este nos va a mandar a la horca o nos va a decapitar". ¿Qué dijo José? Génesis 5:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué? Porque esa llegada de los hermanos de José a su presencia fue la puerta para que alimento que él había almacenado por revelación del Espíritu Santo a él, por esos sueños, pudiese ser de ayuda para los pueblos que estaban pasando por esa sequía. El Señor encaminó bien lo que ustedes me hicieron. ¿Por qué me voy a enojar si el Señor está trabajando en mi vida y en la de ustedes? Es un gran ejemplo. Romanos 8, 28 y 29, si lo quiere anotar. Y usted conoce estos dos versículos, nada más que no se acordaba dónde se encontraban, como me pasa a mí. Déjeme y se lo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que no fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. Y algo de que hablamos el domingo pasado acerca del gozo, ¿se acuerda? De ahí en Santiago. Santiago 1, 2 y 4, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algo que es bien difícil de asimilar, como lo vimos a su tiempo, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No estamos aquí descubriendo el hilo negro, hermanos. Son versículos que ya el Señor nos ha presentado en estudios, en un devocional, en una predicación, etcétera. Solamente estamos recordándolos de que realmente el Señor ha hablado y específicamente en este tema de la ira, nos ha transmitido su carácter a través de escritores fieles de la palabra. ¿Sí? Esto ayuda a los lectores de la Biblia, a usted y a mí, a comprender que nada, absolutamente nada de lo que sucede en nuestras vidas
es una sorpresa para Dios. Para un Dios fiel que redime todas las situaciones con un objetivo, para el gozo de su pueblo. El salmista me dice que el Señor es un Dios bueno. Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová. ¿Sí? Tal vez usted no se acuerde de esa primera frase, pero usted se va a acordar de la siguiente. Ya la ha leído, ya la ha escuchado. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno es Jehová para todos y sus misericordias son sobre todas sus obras. El salmista tenía razón. Y cuando, hermanos, reflexionamos sobre estas verdades bíblicas, no podemos evitar que se mueva nuestro corazón y de esa manera altere la forma en que usted y yo reaccionamos ante las personas que nos tratan de hacer daño o cuando vemos una situación dolorosa, cuando la injusticia está sobre otros. ¿Sí? Esas verdades bíblicas nos llevan a la reflexión y a recordar lo que el salmista decía, ¿verdad? Clemente y misericordioso es Jehová. Amén. Entonces, cuando hablamos de la ira, también tenemos que hablar de que hay una ética, ¿sí? Así como los médicos tienen una ética, un ingeniero tiene una ética, ¿verdad? Una forma de trabajar basada en principios morales, ¿verdad? Hay una ética bíblica que me ayuda a manejar esa ira que se va a hacer presente en mi vida. Por eso pregunté al principio, ¿quién no se ha enojado? Ahora le pregunto, ¿quién piensa no enojarse por el resto de su vida? Nadie va a levantar la mano. Entonces, responder a la ira de una manera apropiada es una cuestión de ética. ¿Por qué? Porque ya conozco cuál es el corazón de mi Dios acerca de eso. Por eso traté de buscar versículos que hayamos oído innumerables veces, ¿verdad? Y algunos de ellos son hasta nuestros favoritos. Hermanos, Dios es el Padre. Es perfectamente santo y solo se enoja cuando se violan sus santas normas que son inmutables. Por ahí Deuteronomio 32:4 me dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Isaías 6:3 respalda lo anterior. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hasta hay un cantito con esas palabras. Usted lo ha escuchado. Toda la tierra está llena de su gloria. Recuerde que cuestiones de ética. Usted ya conoce lo que el Señor espera de usted, de mí, y no lo aplico, me estoy alejando de esa ética de manejarme como hijo de Dios. El mundo nos está viendo. El mundo espera ver cuál es nuestro siguiente paso ante determinada situación. Ese pariente suyo que nunca ha querido entrar al redil, él está pendiente de las veces que usted se equivoca, las veces que usted se enoja, las veces que usted muestra que no ha aprendido a manejar esa ira. ¿Sí? Pero como dije anteriormente, puede haber personas que tengan situaciones en que la ira viene a ellos por hechos del pasado. Y ahí, junto con esa ética bíblica, usted y yo podemos ser de ayuda, podemos ser el instrumento que el Señor use para sanar esas almas. ¿Sí? Recuerde que Efesios 5:1 me dice que como hijo de Dios debo de tratar de imitar a Dios. 5:1 me dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya lo había escuchado antes, ¿verdad? Mas, sin embargo, nuestro diario vivir
veces no estamos conscientes de la presencia del Señor y se nos olvida y queremos aplicar nuestra justicia en situaciones críticas. Recuerde, 5:1, Efesios. Ya lo había escuchado, pero no se acordaba dónde estaba. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si eso es lo que debemos de hacer como hijos de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios solo debe enojarse por lo que a Dios le enoja. Pero para hacer eso, cuando vemos a los débiles o a los indefensos, a aquellos que están siendo explotados, por ejemplo, debemos de entender que la ira del Señor se enciende contra el opresor, ¿sí? La, la hipocresía en nuestras vidas y aún en nuestras iglesias locales debe perturbar al cristiano. De veras, debe de llamarle la atención. ¿Por qué? Pues debido a que la ira de Jesús hacia aquellos que lo honran, eh, de labios nada más, se va a hacer presente. Me lo dice Mateo por ahí, Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra. ¿Se acuerda de ese verso? Mas su corazón está ¿dónde? Lejos, lejos de mí. Eso no pone contento al Señor. Hermanos, todo cristiano en algún momento de su vida se va a enojar. ¿Sí? Todo cristiano. Y la Biblia no minimiza esa realidad, pero también enseña que el cristiano no debe caer en pecado, como lo leímos anteriormente. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque es la puerta al diablo, como dice Pablo allá a los hermanos de Efesios cuando les escribió esa carta. ¿Sí? Es algo que el Señor odia, ¿verdad? Cada vez que los cristianos se enojan o nos enojamos, debemos de detenernos y orar y controlarnos para asegurar de que estamos molestos precisamente por lo que Dios odia. Por ejemplo, podríamos odiar el tráfico humano, ¿verdad? Que a veces implica tráfico sexual. Pero pasamos de la ira justa, no sé, por por la posible explotación de niños, a la ira pecaminosa si tenemos pensamientos de destruir a aquellos que se involucran en tal comportamiento. Eh, yo le voy a confesar algo. Cuando el presidente le dio el virus, por aquí me pasó a la mente, a lo mejor se muere. No que haya pensado, ojalá se muera, pero pensé, a lo mejor se muere. Mi carne me llevó a ese pensamiento, pero inmediatamente, tal como si lo hubiera expresado verbalmente y me hubiera escuchado mi esposa, estoy seguro que inmediatamente me hubiera puesto un alto, porque no es la justicia de Dios, es lo que mi carne piensa, ¿verdad? Cuando usted piensa en algo que está ocurriendo injustamente, y sí, llega a ir a su vida, pero junto con ese pensamiento quiere pensamientos de tomar venganza por su propia mano, entonces el Señor me manda que yo me regrese a Efesios 4:26. Sí, sí, enójate, pero no caigas en pecado. Sí. Yo creo que en casos de injusticia, porque ya tocamos el tema, ¿verdad? Es vital, es esencial dejar lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Dejar que Dios sea el que maneje la situación, que imponga su justicia. Sobre todo cuando hombres con mal corazón, malvados, ¿verdad? Están abusando de personas inocentes, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hay versículos que me dicen que mi Señor es justo. Volvemos con José. Génesis 50:19. Me dice, y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando usted ve una injusticia, tome el pensamiento de José. Yo no soy Dios para aplicar la solución a lo que está pasando.
pero lo puedo llevar a Dios para que Él imponga su justicia, ¿verdad? Romanos 12:19 me respalda ese sentir de José, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una frase que usted ya había escuchado, ¿sí? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como cristianos, hermanos, nos debemos de apartar de la ira, ¿sí? Y la ira es esa mezcla de emociones que, como ya dijimos anteriormente, está asociada con mucha frecuencia a, a cometer abusos, ¿sí? Entonces Pablo es usado por el Señor para decirnos que tenemos que dejar a un lado esa ira. Y precisamente ahí mismo en Efesios, ¿verdad? Allá en la iglesia, la carta que le mandó a Éfeso, a los hermanos, les dice en el 4:31 de Efesios, quítense de vosotros, ¿se acuerda? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sí? La sigue habiendo nosotros. Esa es nuestra diaria pelea. Ese pensamiento que yo le confesé acerca del presidente enfermo es malicia que todavía está en nuestros corazones y en nuestra mente. Sin embargo, hay una recomendación de Pablo. No dice, esperen que el Señor venga y les quite toda su amargura. No, es un trabajo suyo. Usted puede quitar esa amargura, ese enojo, esa gritería, esa maledicencia, esa malicia de su vida. Para los que conocen al pastor Prado, él en alguna ocasión mencionando su testimonio, aunque a mí me lo mencionó personalmente, me dice, Luis, yo en Brasil era la persona que más sucia tenía la boca, ¿sí? De cada 10 palabras que decía, 11 eran groserías, maldiciones. Y yo le pedí al Señor que me quitara eso, pero me llevó ese versículo. Yo tenía que hacer mi trabajo, pero junto con la ayuda del Señor, el día de hoy ni siquiera recuerdo esas groserías. A mí alguien me dijo en el trabajo hace un par de años, me dice, oiga, señor Martínez, yo nunca lo he oído a usted decir una grosería. Y la respuesta inmediata es, yo amo al Señor, le dije, ¿sí? Que sí es verdad, pero la verdad oculta es que no sé groserías en inglés. Por eso piensa que tengo una areola aquí en mi cabeza. No, hay malicia en mi vida, pero no sé cómo decirlas en inglés. Y gloria a Dios porque nunca voy a tratar de aprenderlas en inglés. ¿Ve que podemos hacer algo nosotros mismos? Pablo me lo pide. Se lo pidió a los hermanos de la iglesia de Éfeso porque sabía que eso estaba ocurriendo en su iglesia. Estaba desbaratando la iglesia porque había gritería, había maledicencia, había malicia. Y él tuvo que ir directo y decirles, quiten todo eso de ustedes. Ustedes pueden. ¿Sí? Y ese versículo, ¿verdad? No es contradicción de Efesios 4:26 del mismo autor, donde nos dice, airaos pero no pequéis. Sí, no es contradicción, sino un reconocimiento de que la ira, incluso, si es justa, a menudo nos va a conducir a pensamientos maliciosos acerca de querer ver a los ofensores pagar o arrepentirse. Esa malicia la tenemos muy adentro de nosotros, ¿sí? Pero el Señor la puede tapar, la puede eliminar. Recuerda, hermano, y esto yo lo aprendí, lo recalqué más en mi vida a raíz de preparar este estudio. Toda ira da raíz a una amargura
que destruye el alma. Me encontré por ahí Hebreos 12:15. Me dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No se olvide de ese verso, hermanos. Hebreos 12:15. Hermanos, en lugar de ver a las personas como oponentes, debemos de tratar de imitar a nuestro Salvador. ¿Cómo? Restaurando a los arrepentidos, tal y como Jesús lo hizo. Acuérdense que Jesús fue duro con los fariseos y lo podemos ver ahí en todo el capítulo 23 de Mateo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacía el Señor? Porque Él sabía que su corazón era duro, más duro que una piedra. Y Él les tenía que dar una lección, ¿sí? Mas sin en cambio, en otros pasajes como en Juan 7, Juan 8, fue bondadoso con mujeres que fueron sorprendidas en adulterio. No sé qué escribió el Señor enfrente de esa gente que ya tenía las rocas en la mano, la mujer en el suelo, lista para ser apedreada. Pero cada uno fue soltando las piedras y se fueron yendo. No sé qué hay escrito, me lo puedo imaginar. Pero lo que es importante es lo que el Señor le dijo a esa mujer. Vete, yo te perdono, dice, pero vete y no peques más. Fue bondadoso porque es parte del carácter de nuestro Dios, de nuestro Señor. Pero Él también fue duro con esos fariseos de duro corazón. Una clave, hermanos, para manejar la ira de una manera bíblica es devolver bien por mal. Hermano, pero ¿cómo voy a hacer eso? Usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que me dijo. Volvamos a José. Ahí mismo en el 50, pero ahora en el 21. Génesis 50:21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Recuerde que antes les había dicho, no tengan miedo, yo no soy Dios para aplicar justicia, pero tengo algo que yo puedo hacer en este momento, ¿verdad? Y es lo siguiente, yo los voy a sustentar. De hoy en adelante, la casa de mi padre y mis hermanos no tendrán necesidad. ¿Tenía José razón para estar airado? Claro, claro que la tenía. Mas, sin embargo, su respuesta fue basada en lo que el Señor había hecho en su vida. Y él reconocía que lo que a él le había sucedido era para bien. El Señor lo había transformado aún para salvar a un pueblo morir de hambre. Romanos 12:21 me dice, no seas vencido de lo malo, ¿se acuerda? Sino vence con el bien el mal. En lugar de aferrarnos a nuestro enojo, debemos de orar por la persona con la que nos estamos enojando. Puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, puede ser mi vecino, puede ser mi compañero de trabajo. ¿Cuál es la clave? La clave es convertir nuestra ira en amor por los otros, por los demás. ¿Debido a qué? A lo que el Señor ha hecho en mi vida. Número uno, Él tuvo gracia para conmigo. La sangre de mi Señor no se derramó en vano. Expresó desde el fondo de su corazón la misericordia para con todos nosotros. Y hermanos, esa es una de las claves en las que podemos cambiar nuestros sentimientos hacia otras personas haciendo un acto de amor. ¿Sí? Un ejemplo de esto es orar por aquellos que nos molestan, ¿sí? Y pedirle al Señor que primero cambie nuestro corazón y luego cambie a la persona que nos ha lastimado. Hermano, es muy difícil, sí, sí es muy difícil. Hablamos de eso cuando tocamos el tema del gozo. Gozarnos aún en medio de la tribulación es difícil, sí, es muy difícil. Pero recuerde que estos principios brotan del corazón de Dios. Esta palabra que tenemos en nuestras manos es la voz del Señor para mí, para ti.
Y rápidamente, hermanos, 4 claves para que esa con- comunicación cristiana sea efectiva. Esas 4 claves que Efesios 4:15 y Efesios 4 del 25 al 32 están destacando para nosotros. Número 1, sea honesto acerca del problema y háblelo. Efesios 4:15 me dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 4:25 me dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo sé que en la vida de todos nosotros hay situaciones en las que por ahí alguien se enojó con nosotros y no sabemos ni por qué. Pero también nosotros hemos entrado al jueguito y por ahí dejamos de hablarle a alguien y no le hemos dicho por qué. No hemos sido claros. Y aquí Pablo es bien estricto, directo. Desecha toda mentira. Habla verdad con tu prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Sigamos la verdad en amor, es el ejemplo que nos da Pablo. Y ese punto número 1, esa clave para esa comunicación cristiana, es vital. Sea honesto acerca del problema y háblelo. Después de todo, hermanos, la gente no puede leer nuestras mentes y debemos decir la verdad, pero con amor. Con amor. Número 2, no permita que su enojo se acumule. El número 1 fue ser honestos acerca del problema y hablarlo. El número 2 es no permita que su enojo se acumule. Déjeme decirle por qué. Porque usted va a perder el control de ello. Y usted va a perder el control también. Yo creo que mm, es esencial abordar lo que nos molesta antes de que se acumule. Yo lo aprendí de una manera dolorosa, pero da resultado. Evite que eso crezca, ¿sí? Comunicar cómo se siente uno con las personas cercanas a usted es una herramienta útil para convertir lo que se podría, para convertirlo, combatir más bien lo que se podría convertir en una explosión después. Mantengámonos al día en esa comunicación en las que nuestros sentimientos están envueltos. Ahí Efesios 4:26, sigue Pablo hablando, ¿sí? Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ya lo habíamos visto. Pero el 29 me dice algo bien importante. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Se acuerda de ese versículo? Yo me lo sé de memoria, pero no sé, no me acordaba de la cita. La tuve que buscar. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que te escuchan. Número 3. Recuerda que estamos viendo 4 claves para mejorar una comunicación cuando hay presencia de ira en tu vida. Número 3, no vea a las personas como sus oponentes a vencer. Sí. Porque si vamos caminando por el mundo viendo a todo el mundo como, a todas las personas como enemigos, el Señor no se va a agradar, porque el Señor me pide todo lo contrario. ¿Sí? El Señor me pide que vaya y comunique el Evangelio. Y el Evangelio es el sacrificio de mi hijo, de su Hijo Jesús para salvación. Y eso lo tengo que predicar, eso lo tengo que compartir. Entonces, no vea a las otras personas como oponentes a quienes ganarles, ¿no? Sino que comuníquese con amor con esas personas. Como lo dijo Efesios 4:29. Pero también el 31 me dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ya lo habíamos leído antes, ¿sí? Proverbios 15:1 me dice algo que usted ya sabe, algo que usted ya ha escuchado. La blanda respuesta, ¿quita qué? La ira.
El enojo, dice otras versiones. Mas la palabra áspera hace ¿qué? Subir el termómetro, subir el furor. La palabra áspera. ¿Y cuántas veces no cometemos ese error? Aún con, bueno, sobre todo con las personas que decimos que amamos. Se nos salen las palabras ásperas. ¿Sí? El Señor me pide en su palabra que, por ejemplo, si estoy en una relación matrimonial, no sea áspero con ellas, dice la palabra. Wow. Mi esposa, tu esposo, no es tu contrincante. Mi comunicación con la persona que Dios usó en mi vida debe de ser con amor, aunque esté yo enojado. Es lo que me está pidiendo el Señor. Es lo que Pablo está recomendando aquí. Pablo tenía que resolver una situación que estaba llevando a la iglesia de Éfeso a, a una crisis. Y es por eso que es tan directo. Es bien directo, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura. Hay malicia en sus corazones, deséchenla. Yo creo que una clave para hacer esto bien es vigilar el volumen de nuestra voz, ¿verdad? Y mantenerlo por ahí bajo, ¿verdad? Como nos recomienda un proverbio por ahí. La blanda respuesta. Wow. Y el punto número 4, hermano, ya para terminar. Me extendí un poquito. Pido disculpas, pero es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque lo dije al principio, y le puede servir a usted el conocimiento que el Señor le ha permitido adquirir hoy para que usted pueda ayudar a alguien más. Sí. Y ese alguien más puede ser una persona muy cercana a usted. Número 4, contar hasta 10. Sí. Donde ahí en nuestra cabeza mentalmente, ¿verdad? Esto es una herramienta invaluable. A mí me funciona muy bien. ¿Para qué? Para cuando usted está en una situación en la que tiene que responder a, a un estímulo negativo, ¿verdad? El Señor me dice que mi respuesta tiene que ser de una manera piadosa hacia los demás. Me lo dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Pablo no estaba haciendo otra cosa que recordarles aquella ocasión en la que el Señor Jesús nos dio esa muestra de cómo orar, ¿verdad? Y ahí en ese Padre Nuestro viene, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en muchos de nosotros eso es una gran mentira, porque no lo estamos haciendo de esa manera, como esperamos que Dios nos perdone a nosotros. Tenemos que llenarnos, como dice Pablo, en lugar de esa maledicencia, en lugar de esa ira, de esa malicia, dice, benignidad unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Hermanos, la próxima vez que sienta que viene la ira, yo le animo a que se haga las siguientes preguntas. Esto para poner en práctica lo que hoy usted pudo haber aprendido. ¿Qué es lo que tiende a hacerlo enojar y por qué? ¿Qué características de la otra persona, de su comportamiento, me molestan? ¿Y, y cuáles son esas razones? Trate de buscarlas. Tal vez usted está haciendo algo que molesta a la otra persona. Y el Señor me dice en su palabra, y no recuerdo el versículo, me dice que si yo estoy haciendo algo que molesta a mi prójimo, que lo deje de hacer. ¿Sí? No me dice, habla con él y dile yo soy así y te tienes que aguantar. No, simplemente déjalo de hacer para que no lo molestes. Una pregunta más, ¿qué revela ese enojo mío, esa ira mía sobre mi camino, mi relación actual con el Señor? Medite en esas preguntas, pero sobre todo en sus respuestas. ¿Sí?
Hermanos, abordemos la ira a la manera que Dios la ve, a la perspectiva de Jehová Todopoderoso. Recuerde que todo lo que tenemos nos los ha dado el Señor. Fuimos creados a su imagen. Mas, sin embargo, por el pecado, algunos rasgos del carácter del Señor que están en nosotros, los hemos escondido por el pecado. La ira es una emoción dada por Dios. Y es cierto, está en la palabra. ¿Pero qué? Está destinada a expresarse con rectitud, no con injusticia, tal y como está registrado que Él lo hace en su palabra, ¿verdad? Mientras el Señor, por el Espíritu Santo, dirige su enojo o dirige el mío, un buen paso a seguir es arrepentirme, confesarle al Señor mi falta. Y si esto va más allá, usted puede buscar la ayuda de su pastor, no sé, algún consejero, su esposo, su esposa. Yo a veces le he preguntado a mi esposa, ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? Y ella no tiene ningún impedimento para decirme en qué me equivoqué o qué fue lo que yo inconscientemente dije o hice que le causara a ella dolor o malestar. Hay un pastor, puede haber alguien más que esté capacitado, pero su esposo o su esposa también están capacitados porque lo conocen mejor a usted que cualquier otra persona. Y encima de eso le aman. Y encima de eso es tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo. ¿Sí? Hermanos, cuando reconocemos la causa de nuestro enojo, podemos crecer en gracia. Y de esa manera poder prevenir esos futuros ratos, episodios, esos arrebatos de ira injusta, de ira pecaminosa. Como dije al principio, todos necesitamos los unos de los otros. Yo le necesito a usted, usted me necesita a mí en nuestra iglesia local. ¿Sí? Por lo tanto, mantengamos abiertas esas líneas de comunicación. Comuniquémonos de la mejor manera, con honra, con amor, con honestidad. ¿Sí? Seamos abiertos unos con otros, porque la meta es crecer juntos, por la gracia de nuestro Señor. Y tenemos la oportunidad de hacerlo en comunidad, unos con otros. Somos un grupo pequeño. Mi oración sigue siendo, Padre, trae a nuestro círculo, que es tuyo, es tu iglesia, solamente aquellas personas que tú sabes que van a ser de bendición para el reino. No para mí, no para los otros hermanos, para el reino. Y ayúdanos a que se sientan en casa. Ayúdanos a que crezcan junto con nosotros en esa gracia que tú has tenido para tus hijos. Esa es mi oración, hermanos. Yo espero que también sea la suya. Es muy importante conocer estos temas porque, lo vuelvo a decir, nos sirven en nuestra propia vida, pero también podemos estar preparados para confortar un corazón que por ahí el Señor nos va a permitir que se cruce por nuestra vida. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué implica esforzarnos? Leer su palabra, participar, ¿verdad? Oración constante. ¿Qué implica valentía? Que todo eso aprendido durante tu oración, durante tu lectura de la palabra, durante las reuniones en las que invertiste tiempo, rinda su fruto y traiga a otros al Señor. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Amado Señor, a ti la gloria, a ti la honra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios justo, un Dios verdadero,
con un carácter basado en amor, Señor. Gracias, Padre, por traer a nuestras vidas la salvación a través de tu Hijo, Señor. Pero también tu palabra y el manual que nos lleva a la presencia divina. Gracias, Señor bendito, porque está en nuestras manos. Hay cosas que, Padre, tú esperas que nosotros hagamos. Y una de ellas, Señor, es controlar nuestra ira, nuestro enojo y encauzarla para bien. El ejemplo de José, Padre, no es una simple historia bonita con final feliz en la Biblia. Es una gran enseñanza de cómo aquellos que son fieles a ti, que se esfuerzan por mantener una relación honesta, directa y verdadera contigo, tienen recompensa. Pero esa recompensa llega a través de tu dirección, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos mueve a actuar, a responder, a funcionar. Padre, te pido que todo esto se haga presente en la vida de mis hermanos, en mi vida, y Señor, podamos ser ese olor fragante que sube hacia ti. Va a implicar sacrificio, pero es lo que tú esperas de nosotros. Sacrificio porque estamos en un cuerpo pecaminoso, Señor. Una mente corrompida, malicia hay en cada rincón de nuestro corazón. Pero tu amor, tu gracia, tu misericordia apaga todo eso, Señor. Y es posible, según tu palabra, según tu carácter, según tu perspectiva, Señor, que yo pueda conducirme de la manera que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, te pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho y no te agrada. Dirige nuestras vidas de tal manera, Padre, de que tú te sientas complacido de tus hijos. Gracias, Padre, porque un día tu Hijo Jesús entró a Jerusalén preparándose para esa semana de tribulación, Señor. Gracias, Padre, porque aprendemos en tu palabra que fue bienvenido con la verdad. El pueblo clamaba bienvenido al que viene en el nombre del Señor. Y de esa manera lo recibimos en nuestras vidas. El Salvador que viene en tu nombre. Gracias, Padre, una vez más por la vida de mis hermanos, por proveerles, por sostenerles, por la salud, por la protección, Señor. Pero sobre todo, Padre, por la relación, Padre, que tienen contigo. Gracias, Padre, porque han invertido su tiempo esta mañana en reconocer que es menester escuchar tu voz. Bendigo en tu nombre, Señor, a cada hogar aquí representado. Miembros cercanos, miembros lejanos, extiende tu bendición, Señor. Revélate en sus vidas, abre las ventanas de los cielos en bendición para cada hogar. Acompáñanos esta semana, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.